En esta oportunidad hablaremos de péptidos y proteínas y nos enfocaremos un poco en la estructura. Con respecto a los aminoácidos, recuerden que posee un grupo amino y un grupo carboxilo y esto genera múltiples funciones. Por ejemplo, el hecho de ser bifuncionales le genera las características de actuar como amortiguadores fisiológicos, pero también son precursores de otras biomoléculas, también son fuentes de energía, pero una de las funciones importantes es que son capaces de formar péptidos y proteínas. Los péptidos y las proteínas son los responsables de prácticamente todas las funciones celulares. Estos péptidos y proteínas se forman mediante la unión de aminoácidos. Los aminoácidos se unen mediante la formación de un enlace denominado enlace peptídico. El enlace peptídico es un enlace de tipo amida que resulta de la unión de un amino con un grupo carboxilo. Es un enlace que tiene características plano y tiene características de doble enlace. Doble enlace porque el enlace amida tiene una propiedad que es la resonancia y sus enlaces pueden fluir de un átomo a otro, generando características de enlace sencillo, pero a la vez de enlace doble. De esta forma definimos que un péptido es la unión de aminoácidos mediante enlaces peptídicos, generando una cadena peptídica no ramificada, unida mediante enlaces peptídicos, que lo definimos como la unión de un grupo carboxilo del primer aminoácido con un grupo amino del segundo aminoácido. Este tipo de enlaces se dan se dan prácticamente en unas estructuras denominadas ribosomas gracias a un ARN ribosomal denominado peptidiltransferasa. Miremos un ejemplo de formación de enlace peptídico entre dos aminoácidos, la serina y la valina. Miramos cómo el grupo amino de la valina va a reaccionar con el grupo carboxilo de la serina, liberando una molécula de agua, formando un dipéptido unido por un enlace peptídico. Este péptido se denomina serilvalina. Miramos un ejercicio adicional con una estructura angular. En esta estructura lo que tenemos que reconocer es la cantidad de aminoácidos y una de las formas es reconocer la cantidad de enlaces peptídicos presentes. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Reconociendo los enlaces de tipo amida y luego identificando las cadenas laterales. Aquí tenemos una, dos. Y tenemos aminoácido 1, aminoácido 2 y aminoácido 3. De acuerdo a las cadenas laterales, reconocemos que este aminoácido corresponde a la alanina, este segundo corresponde a la leucina y este tercero, que únicamente posee un hidrógeno, corresponde a la glicina. De esta forma podemos decir que de acuerdo al número de aminoácidos, este péptido se considera un tripéptido, cuyo nombre será alanil, leucil, glicina. Siempre se nombra desde el extremo amino hasta el extremo carboxilo. El último siempre se lo nombra de forma completa, mientras que todos los otros aminoácidos se los nombra con la terminación il. Recuerden, siempre desde el extremo amino hasta el extremo carboxilo. Una de las representaciones más utilizadas es una forma angular en donde no se muestran los átomos, como la siguiente. Reconocemos los enlaces de tipo amida y procedemos a reconocer las cadenas laterales. Entonces posee 4 enlaces peptídicos, lo que significa que tiene 5 aminoácidos o 5 residuos de aminoácidos, así se denominan los aminoácidos cuando ya se han unido a la cadena peptídica. Y lo que hay que reconocer es la cadena lateral. Así que este primer aminoácido posee un grupo metilo, corresponde a la alanina, el segundo posee la cadena correspondiente al ácido aspartico, a la glicina, a la histidina y a la tirosina. Por lo tanto, es un pentapéptido cuyo nombre es alanil, aspartil, glicil, histidil, tirosina. Cuando la cantidad de aminoácidos se incrementa, ya podemos referirnos no a un péptido, sino a una proteína. Pero ya no vale la pena contar los aminoácidos, pero sí vale la pena reconocer la secuencia de los aminoácidos desde el extremo amino hasta el extremo carboxilo.
Eso nos permitirá identificar la estructura primaria de una proteína, que básicamente es eso, es el orden de los aminoácidos desde el extremo amino hasta el extremo carboxilo. Es determinar cuál aminoácido va en determinada posición. Por ejemplo, qué aminoácido va en posición 6 o qué aminoácido va en posición 5. En este caso tenemos el ácido glutámico en posición 7 la tirosina y como ejemplo el aminoácido en posición 6 nos permite saber la normalidad. Así que conocer la estructura primaria nos permite conocer anormalidades o mutaciones. En la gran mayoría de casos, las principales mutaciones en las regiones codificantes o en las proteínas casi siempre se pueden asociar con enfermedades. Esto hará que el residuo no genere el plegamiento adecuado y que la proteína no funcione. Por ejemplo, la sustitución del ácido glutámico por una valina genera en la hemoglobina una hemoglobina falciforme que genera o ocasiona que los eritrocitos cambien de forma y no funcionen bien. Entonces, conocer la estructura primaria es clave. Recuerden que las cadenas laterales de los aminoácidos o de los residuos quedan hacia la periferia, así que las cadenas laterales son capaces de interactuar con el medio de la siguiente forma. Los residuos polares tendrán afinidad por el agua, por lo tanto intentan exponerse al agua, mientras que los residuos apolares no poseen afinidad por el agua e intentan esconderse del agua, posiblemente interactúen entre residuos apolares. Así que la estructura primaria de una proteína era la estructura lineal, y esta estructura lineal adquiere una primera forma de plegarse, que básicamente puede corresponder a dos tipos: una forma helicoidal representada con este cilindro denominada alfa hélice, o una forma lateralizada denominada lámina beta o beta plegada. De esta forma, estas dos estructuras corresponden a la estructura secundaria de una proteína y básicamente dependen de los residuos de aminoácidos. Por ejemplo, residuos como DA, L y M generan alfa hélices, mientras que glicinas y prolinas favorecen la formación de láminas betas. Tanto las alfa hélices como las láminas betas se estabilizan por la formación de puentes de hidrógeno, pero estos puentes de hidrógeno siempre se forman sobre el enlace amida, o sea, sobre el enlace peptídico, y permite que las estructuras se estabilicen de la siguiente forma. Si por ejemplo esta alfa hélice posee aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, aquí podemos observar el enlace de tipo amida. Así que el enlace de tipo amida entre dos aminoácidos generará dos puentes de hidrógeno. El átomo electronegativo de nitrógeno, unido al hidrógeno, atrae al otro átomo electronegativo, por lo tanto forma puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno se forman tanto hacia arriba como hacia abajo dentro de cada una de las estructuras, generando una estructura muy estable. Cuando las estructuras secundarias interactúan entre sí, generan una forma tridimensional. La unión de estas estructuras secundarias es la responsable de la estructura terciaria de la proteína, y la estructura terciaria es básicamente la responsable de la forma. Si una proteína tiene forma, la proteína tiene una función definida. Así que la unión de estructuras secundarias genera estructuras terciarias, pero estas estructuras terciarias se estabilizan mediante diferentes tipos de interacciones, como por ejemplo atracciones electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, interacciones cation-pi, puentes de hidrógeno, puentes disulfuro, fuerzas de dispersión de London, entre otras. Un ejemplo de atracción electrostática se podría dar entre esta alfa hélice y esta lámina beta, donde un residuo de aminoácido que corresponde al ácido glutámico interactúa con la carga positiva de la histidina, así que cargas positiva con negativa se atraen. Un ejemplo de fuerzas de Van der Waals se podrían dar entre esta alfa hélice y la lámina beta, entre los residuos de la alanina con los de la valina, aminoácidos apolares. Fuerzas cation-pi siempre se dan entre aminoácidos aromáticos con aminoácidos de tipo catiónico. Puentes disulfuro se dan exclusivamente entre residuos de cisteína, pero requieren de un ambiente reductor para que sea capaz de retirar este par de hidrógenos. Cuando las estructuras secundarias se unen, si la estructura posee más de una subunidad, es capaz de tener estructura cuaternaria. Estructuras terciarias. Cuando estas estructuras terciarias se unen, en este caso forman un trímero, porque hay una unión de tres subunidades que se estabilizan mediante las mismas interacciones
excepto la formación de puentes disulfuro. Como resumen, la unión de aminoácidos mediante enlaces peptídicos forma péptidos. Si el número de aminoácidos es alto, podemos determinar que ya no es un péptido sino una proteína. Las proteínas se pliegan de tal forma que generan estructuras secundarias conocidas como alfa-hélices o láminas beta, y las estructuras secundarias interactúan entre sí generando estructuras terciarias que básicamente son las responsables de determinar la forma. Se estabilizan por diferentes tipos de interacciones, incluidos los puentes disulfuro. Si una proteína está constituida por más de una subunidad, entonces la proteína tendrá estructura cuaternaria y será una proteína multimérica. Se estabiliza mediante el mismo tipo de interacciones, excepto que no se puede formar puentes disulfuro. La estructura entonces primaria depende de los enlaces peptídicos y depende de los residuos, gracias a que los enlaces peptídicos generan planos y generan torsiones, obligando a generar estructuras secundarias. Las estructuras secundarias tendrían afinidades o repulsiones sobre sí, generando estructuras terciarias responsables de la forma. No todas las proteínas poseen estructura cuaternaria, por lo tanto no todas tienen subunidades poliméricas. De cierta forma, las proteínas pueden ser o simples o complejas. Entonces podemos hablar de su clasificación. De acuerdo a su composición, las proteínas simples serán aquellas que únicamente están constituidas por aminoácidos, mientras que las complejas, además de aminoácidos, tienen algo adicional, por ejemplo un metal o un grupo prostético, como por ejemplo las hemoproteínas, como los citocromos y las hemoglobinas, que poseen un grupo prostético llamado hemo. No necesariamente es un metal, puede ser un lípido o puede ser un carbohidrato. Sí, la forma también determina otro tipo de clasificación. Por ejemplo, si la proteína es globular, se denomina globular, o si la proteína no es globular, puede ser fibrosa. Y básicamente la forma determina la función, así que las proteínas globulares casi siempre se asocian con procesos de transporte o regulación catalítica o enzimática, mientras que las proteínas fibrosas son responsables de rigidez. De esta forma hemos visto cómo un aminoácido se puede convertir en proteínas, y sabemos que las proteínas son básicamente responsables de todos los procesos celulares.